Hola, mi estimado individuo. Veo que has llegado a mi empresa una vez más. ¿O acaso es la primera vez que nos visitas? No importa. Es una noche fría. Deberías pasar. Hay muchos malandros allá afuera. Perdón por el desastre. No suelo recibir visitas. Sabes, muchas personas dicen que sienten una sensación extraña al entrar a este lugar por la noche, como si se sintieran vigilados o infectados. Yo me siento muy a gusto, la verdad. Pero bueno, supongo que es porque llevo haciendo esto de hace un tiempo. Ya casi 3 años. Pero bueno, puedes quedarte acá durante un rato. Solo no entres a esa puerta. No creo que deberías entrar. Quizás veas algo de lo que te podrías arrepentir. De verdad que ha sido una gran aventura. Creo que no me equivoco al decir que Corruption debe de ser no solo uno de los mocks más increíbles de FNF, sino que uno de los proyectos más interesantes y geniales que he visto. Un mock fanmade del videojuego Friday Night Funkin', un juego de ritmo que rompió el internet hace unos años, que nos cuenta la historia de Boyfriend, un rapero de estatura pequeña que básicamente quiere hacer el acto reproductivo con su novia Girlfriend. Y para lograr esto, este tendría que enfrentarse a los padres de esta y a muchos otros oponentes, en épicas y movidas batallas de rag. En su época dorada, FNF obtuvo una gran popularidad, y gracias a que era de código abierto, hacía muy fácil el hacer modificaciones de este, provocando que una de las cosas por las que más resaltó sea gracias a los mods que hacía la comunidad del juego. En este caso, Corruption fue parte de este legado creado por el modder y youtuber Phantom Fear. He de decir que Corruption es uno de los proyectos más increíbles que he visto, y cómo este mod evolucionó desde su original creación en 2021 y unos pocos meses después del estreno de su videojuego. Hay que ver cómo este mod ha avanzado desde un inicio, siendo apenas una skin de Girlfriend para la semana 5 hasta la actualidad. No siendo, sino ya casi ni pareciendo un mod, ya que ha evolucionado a niveles tan grandes que casi que parece un juego completamente distinto. Un mod que nos lleva a vivir el temor y la desesperación de lo que significa ser corrompido. Y eso vinimos hoy, porque gente, sean bienvenidos al especial 10.000 suscriptores del canal. No saben cómo les agradezco tanto el apoyo que recibimos todo este año. De verdad que es increíble, les agradezco muchísimo. Changusa Company se los agradece. Estoy consciente de que Corruption es la razón por la que en primeras la mayoría está aquí. Así que para conmemorar el final de una era, estaba pensando que podríamos repasar desde cero qué fue FNF Corruption, cómo es que terminó y cómo es que está a día de hoy, y cómo Corruption fue el mod que infectó a su juego. Y es por eso que estamos aquí. Así que mis estimados y estimadas, prepárense para corruptarse, pónganse cómodos y prepárense, porque hoy, como especial 10.000 del canal, para agradecerles por tanto apoyo a durante este gran año, vamos a ver no solo la historia completa, sino la historia, la evolución y el legado de Corruption. Creo que antes de empezar a ver cómo fue la historia del desarrollo de Corruption en general, no queda de más de mencionar que nos cuenta como tal este mod. En esto no voy a profundizar tanto, debido a que ya tengo una serie exclusiva para hablar de la historia de manera más profunda, pero igual nunca está de más volver a repasarla. La historia completa de Corruption nos cuenta una historia familiar. Todo se remonta a la web 5 del juego original. Como sabemos, originalmente esta web trataba de que en unas compras de Navidad, Tidyrus y su esposa aparecerían para retar a Boyfriend a un duelo en el centro comercial, y para asegurar que esta aceptaría, toman de rehén a un pobre Santa Claus que estaba por ahí. Ayúdeme. Al final Boyfriend logra vencerlos en 2 canciones, pero lo que no esperaba es que después de derrotar a la pareja de demonios, todo el lugar cambiaría de forma perturbadora, mientras que un extraño ente limón aparecería para decirles cómo disfrutaría de comerse a Girlfriend. Lemon Demon había llegado. Todo el comienzo del concepto de Corruption se remonta cuando el youtuber Phantom Fear, quien originalmente se dedicaba a hacer gameplays de distintos juegos como Deltarune, hizo un gameplay de reacción jugando a la web 5 de FNF, video al que le iría bastante bien en realidad, incluso mejor que la mayoría de sus videos, por lo que al tener algunos conocimientos que le ayudarían en el modding, terminaré creando un pequeño mod, más que mod, un edit, en donde Girlfriend esta vez tendría la cara tétrica que aparecía antes de que Monster tomara el control, siendo básicamente Winter Wonderland con un reskin. Sin embargo, este video explotó en popularidad, provocando que Phantom Fear sacara un segundo video, en donde esta vez Boyfriend también tendría un reskin de cara tétrica como Girlfriend.
Aparte de que al igual que con Winter Wonderland, también harían el skin de la canción con Cocoa, que en realidad esto fue algo que casi que se olvidó de la mente colectiva, porque nunca veo que nadie lo mencione. En la historia original, Boyfriend simplemente lo derrota en Rag y pues como FNF ya Monster no lo molesta más. Pero en Corruption, al verse superado en un giro inesperado de los eventos, Monster no solo aparecería, sino que habría cambiado al Gearfriend, dándole un extraño y perturbador aspecto. No se sabe a ciencia cierta el verdadero origen de la corrupción, pero casi siempre los CDs originales de las skins navideñas son tomados como el prólogo de Corruption. Estos videos nos dejan ver que, en teoría, Monster fue el creador de la corrupción, corrompiendo primero a Gearfriend y después a Boyfriend. No se sabe el cómo o el por qué, no se sabe nada, pero si algo queda claro es que desde este momento empezaría la corrupción. De cualquier manera, Boyfriend y Gearfriend ya estarían infectando a muchos otros en el lugar. Muy pronto saldrán del centro comercial, donde se encontrarían con Pico, quien parece haber tenido problemas con algunos de los corruptos que infectó la pareja, porque ya estaba bastante corrupto desde un inicio. Así empezando Pico Retrospector, un remix de Pico en donde este enfrentaría a la pareja. Al terminar la canción, Pico, y ojo que esto siguiente solo traería, le habría disparado a Boyfriend con su arma, logrando liberarlo un poco de la corrupción, siendo esto una revelación clave, ya que parece que la corrupción no es invencible del todo y puede ser contrarrestada con sonido u otros ataques. No cabrones, para los que dicen que la liberación de Boyfriend fue una ilusión, deja de estar desinformando, pendejo. Ok, ya muy agresivo. Pero ya en serio, solamente fue que Phantom se equivocó con la skin, sí se descorrompió realmente. Igual esto no serviría de nada, ya que la corrupción sería más fuerte y logra cubrir otra vez a Boyfriend y cubrir más a Pico, sino que este cantaría su última canción para intentar liberarse de la corrupción, que oficialmente la canción que canta es un cover de Blame y MILF, pero realmente esta semana tiene una canción de I3 oficial, siendo Overclick, canción que quizás veamos hecha en Corruption algún día. La historia acá se divide en dos partes, sino que después de ser corrompido, Pico se separaría yendo por su propio camino, mientras que Boyfriend y Gearfriend se encontrarían con el niño Pong, quien no estaba con Skig, y aprovechando esto último, lo corromperían con facilidad. Tiempo después llegaría Skig, que se veía muy extrañado del nuevo aspecto de Boyfriend, Gearfriend y Pong, pero igual cantaría contra ellos, cantando Spooky's Smash Ultimate. Sí, no es una broma, así se llama el remix, pero a consecuencia de estar tan cerca de Pong, Skig empezaría a corromperse, asustándose mucho, intentando deshacerse de su infección, pero sin conseguir nada. Monster observando todo desde la ventana y estando más que encantado. Y finalmente Skig ya estaría casi completamente por corromperse, a lo que no tiene de otra más que llorar y hacer su característico Spooky Dance. Ahora como corrupto, yendo a la otra perspectiva de la historia, al ser una invasión zombie, Pico habría corrompido a un montón de personas, pero pronto este iría en búsqueda del plato fuerte, logrando rastrear la limusina de la Postar Mommy, disparándole y chocándole en medio de la calle. Este saltaría a luchar contra los esbirros de Mom, quienes morirían intentando defenderla, y finalmente solo le quedaba esta última. Realmente Mom no sabía quién era Pico para este punto, pero igual intentaría pelear contra su oponente. En cierto momento, Pico intentaría atacar a Mom, haciendo que ésta se defendiera rasguñándole el ojo con sus enormes y vivas uñas, logrando descorromper levemente a Pico, pero corrompiendo su mano. Pico debe matar a Mami. Finalmente la corrupción sería más fuerte y habría consumido casi por completo a Mommy, mientras que Pico le daba el golpe final. Y sus esbirros demonios volvieron a la vida ahora como corruptos para ayudar a Pico. Así Mom siendo consumida por la corrupción. Volviendo a la perspectiva de la pareja, estos habrían de la existencia de un oponente que no podía ser corrompido y que en caso de librarse podría llegar a ser muy peligroso para el virus. Era su misión eliminarlo, así adentrándose a un viejo videojuego. Dentro de GT Simulator, siempre recibía a la pareja con los brazos abiertos, pero queriendo conquistar a Gearfriend para hacerla su novia, proponiendo una serenata entre los caballeros para ver quién se quedaría con la dama. Sin embargo, Senpai se da cuenta de que Boyfriend empieza a decir incongruencias y líneas de código sin sentido, ignorándolo, pero mientras más avanza la canción, Boyfriend empezaría a glitcharse perdiendo el rostro, a lo que Senpai se espantaría, notando también que todo el juego está empezando a presentar fallos. Boyfriend sabía que no era capaz de corromperlo, así que en cambio está intentando tomar los permisos del administrador del juego para borrar a Senpai y a su alma oculta. Senpai se molestaría con el enano, intentando defender a Gearfriend y sacarla de peligro, pero esta se da cuenta de que ella también era
igual a él. En la siguiente canción, Senpai intentaría expulsar a Boyfriend y Girlfriend del juego. Sin embargo, con cada segundo que pasaba, Boyfriend iba obteniendo más y más control sobre Hating. Finalmente, Senpai se cansa, solo quiere estar solo, le dice que se vayan de una vez, pero en ese momento, Boyfriend inserta un comando para intentar borrar a Senpai. Sin embargo, se da cuenta de que los permisos de administrador los tenía alguien más. De cualquier manera, ya era muy tarde. Senpai se molesta por completo por este intento de borrarlo, a lo que intenta acabar con la pareja de una vez por todas. A su vez, el enojo que sentía hizo que poco a poco el alma atrapada dentro de su cuerpo fuera saliendo, pero Boyfriend lograría contenerlo. Finalmente, Senpai no aguantó más y explotó, liberando por completo a Spirit, quien estaba completamente decidido a acabar con la pareja sin mostrar piedad. Sin embargo, Boyfriend para este punto ya había obtenido casi por completo los permisos de administrador, los cuales le darían un inmenso poder sobre el juego, y Boyfriend había expulsado a Girlfriend del juego. Finalmente, Spirit y Boyfriend se enfrentarían en la batalla final. Desafortunadamente, Spirit se da cuenta de que no tiene el poder necesario para vencerlos, por lo que en un intento por detener la corrupción, opta por destruirlos. Sin embargo, su sacrificio fue en vano, ya que Boyfriend lograría eliminar casi por completo todo el código de Hating. Ahora solo quedaba uno. En un intento por proteger, o quizás solo porque estaba muy confiado, Evie y Boyfriend dejarían encerrada a Avery Girlfriend en su habitación junto al juego, yendo él solo a encargarse del último superviviente, el ex Rockstar Ty Dures, quien se encontraba escondiéndose en el destruido escenario en el que alguna vez se enfrentó a Boyfriend. Este último le reprocha cómo no tuvo el valor necesario para salvar a su esposa e hija, pero Doug no lo escucharía. Él sabe que su familia está bien e iba a salvar este mundo por ellas, ese, incluso por ti, Enano Sol. A diferencia de sus anteriores oponentes, Doug activaría numerosas veces su poder de demonio, que le daría una ventaja contra la corrupción, haciendo que no le afectara tanto. Los corruptos habrían rastreado la ubicación del último superviviente y estaban intentando romper la pared del escenario para entrar, a saber por qué no usaron la puerta como hizo Boyfriend. Doug empieza a perder la esperanza, pero en un punto de quiebre, este toma todas sus fuerzas y se dispone a acabar con Boyfriend. Y aunque pareciera que no fue suficiente, esto no termina todavía, porque Ty Dures activaría todo su poder de demonio, disponiéndose a detener la corrupción de una vez por todas. Los corruptos habrían logrado llegar al lugar y todos espectaban la batalla, listos para el espectáculo. Evie y Boyfriend lucharía contra él, sin embargo este se daría cuenta de que no sería suficiente, así que en una jugada estratégica llamaría a los refuerzos. El corrupto Epílico entraría a luchar contra Doug, seguido de los corruptos Esquive y Pong, quienes Doug lograría contener con bastante facilidad, ninguno logrando hacer un daño real. Y es por eso que, viendo lo fuerte que era, la corrupción probaría otra perspectiva, llamando al plan B. La esposa de Rockstar entrando a batallar. Doug no sabría que su esposa estaba corrupta, por lo que este calienta sus emociones, y ante su lamento, cayendo a los pies de su esposa, Boyfriend aprovecharía su distracción para darle el golpe final, y aunque Doug intentaría pelear, el mundo sería consumido por la corrupción. Y esta es solamente la historia de la primera parte de Corruption. Ya si quieren ver el resto pueden ir a mis videos, que hice una serie completa de la historia de Corruption. Sin duda que Corruption tuvo una historia que supo cautivar a muchos, empezando relativamente simple, ni siquiera pareciendo que siquiera había historia, pero con el paso de los capítulos, presentándonos más y más elementos que volvieron la historia original de Corruption una historia muy GOG. Pero realmente, ¿cómo fue el desarrollo de Corruption y qué pasó durante todos estos años para el MOG? La verdad es que hablar del desarrollo de Corruption es algo muy curioso, debido a que, como dije, este empezó nada más como una especie de reskin y dudo que Phantom Fear tuviera planeado que crecería algo tan grande. En todo caso, Corruption representó algo muy importante para la comunidad. Normalmente los mods en un inicio eran principalmente solo de personajes, o sea de mods que agregaban un nuevo personaje al juego. Corruption por un tiempo entró en la categoría de remix mod, o sea mods que cambiaban el juego original con nuevas canciones remixadas, como Visa hizo Helvis por ejemplo. Pero con el tiempo que pasaba, Corruption iba evolucionando a algo diferente, pasando de tener canciones remixes que incluso sacaban de lugares aleatorios a tener canciones originales, nueva historia y a no verse tanto como reskin. Un poco de respeto a Phantom Fear porque el tipo inventó su propia forma de morir del FNF. En general, lo que pasó con Corruption en esos tiempos fue tremendo, ya que dado el éxito que cosechó el video del reskin, al subir la semana de pico, este explotaría aún más en popularidad, que muy probablemente es poco probable que Phantom siquiera hubiera pensado si Corruption tendría historia, pero durante todo este tiempo, con las nuevas semanas que salían, esto se iba intensificando. Probablemente la semana más inesperada de Corruption fue la de Senpai, dado que aparte de que Phantom Fear en un inicio no planeó incluir a Senpai, la forma en cómo lo hizo, convirtiendo la corrupción en un virus virtual, fue sorprendente. O la semana de Mon, que fue la primera en romper la regla de que Boyfriend era el que tenía que pelear contra el que sería infectado.
que poco se habla de que Phantom Fear fue el primero que introdujo el concepto de que pudiera haber otro jugador aparte de Boyfriend. En general, Corruption innovó en un montón de cosas y la calidad también mejoraba con cada episodio, teniendo que con cada que pasaba más y más el tiempo, el mod iba mejorando su calidad. Tipo, comparemos la semana de Pico con la de Soul Boyfriend, la diferencia es abismal. En general, ver cómo Corruption evolucionaba con cada que pasaba el tiempo es muy genial. Ver cómo este mod en cierto modo iba creciendo, casi que iba apareciendo otra cosa distinta a lo que fue su juego original, Friday Night Funkin' en un inicio, convirtiéndose en algo mucho más grande. Pero así como Phantom tomó inspiración de la cabeza sangrienta de Girlfriend para hacer el mod, muchos otros también tomaron inspiración de Corruption para hacer sus propias historias que nos presentarían una o muchas historias alternativas para Corruption. Los fanmods de Corruption. Literalmente lo que me da de tragar. Corruption, al ser un mod que creció tanto y llegó a tantas personas, terminó inspirando a otros modders a hacer sus propios mods basados en Corruption. En este caso, mods que tomaban el concepto original de Corruption y lo cambiaban o expandían dándole una perspectiva diferente. Realmente hablar de la historia de los fanmods es muy genial, ya que estos existían desde hace mucho tiempo. Pero, ¿cómo decirlo? Precisamente buenos no eran. La cosa es que los fans de Corruption empezaron siendo básicamente skins mal hechos que agarraban a algún mod random y lo dejaban exactamente igual, pero cambiando el skin de Boyfriend y Girlfriend para que sean corrupted. Y ya, eso era todo lo que hacían. Esta etapa de los fan mods fue realmente chistosa, ya que en estos tiempos, cuando un mod nuevo salía, era solo cuestión de tiempo hasta que un random con la perspectiva de la realidad completamente alterada le hiciera un reskin corrupte culero. Y saben, creo que lo más gracioso es que los videos de estos mods que eran subidos por canales como los Chinjo eran super mega apoyados, consiguiendo varias veces millones de vistas. Y también digamos fusionándose con los videos de lyrics. ¿Saben? Esos curiosos videos en donde le añadían textos a las canciones de FNF para digamos plantear una letra para la canción. Y por un tiempo este fue literalmente el único representante de los fanmods de Corruption. Premio o castigo. Esto siguió así por varios meses, y de a poco estos mods se empezaron a olvidar y ya no tenían tantas vistas. Si no fue hasta que llegó el momento. A mediados de 2021, un youtuber llamado Dian Stella, el cual se dedicaba a hacer gameplays y edits del Corruption original, se plantearía una idea. Recordar que Reimagine no fue el primer proyecto de Dian, ya que este ya había hecho un mod antes basado en Corruption, donde solo se tiene fragmentos de lo que era, siendo muy parecido al original. Pero fue entonces que llegó el momento en el que Dian Stella creó Corruption Reimagined. Reimagined es un mod basado en el Corruption original, pero que esta vez nos muestra una especie de línea alterna en donde Pico sí logró descorromper a Boyfriend y Girlfriend en una semana 1 de Corruption. Pero creo que no se pensaría que solamente este momento despertaría una gran cantidad de historias para este universo. Fue entonces que empezaron a salir muchos otros fanmods de Corruption, que de forma similar a Reimagined contaban sus propias historias basándose en el Corruption original. Tenemos por ejemplo a Corruption Takeover, un mod creado por Piedadug, mod que reimagina la historia de Corruption haciéndola y explicándola más a detalle, teniendo una calidad comparable al mod original en casi todos sus aspectos, y con una historia en la que podemos ver a detalle el otro lado de la corrupción. A día de hoy este mod estuvo muerto por un largo tiempo, pero este año parece que va a volver por todo lo alto, porque podemos ver de nuevo este universo cambiado. Corruption B-Size, un mod creado por Honton 128, Corruption que combina los mods de B-Size y Corruption para crear una nueva historia, siendo qué pasaría si la corrupción llegara al universo de B-Size. El mod destaca mucho por sus remixes, que son remixes de las canciones originales de Corruption, pero siendo remixes B-Size, o sea remixes que vuelven las canciones del juego original más difícil, y aparte de la corrupción ser azul en vez de rosa rojiza. Es un mod que nos deja ver la dificultad de la corrupción. Pico 6 y Another Story, ambos mods siendo creados por el modder Mr. K. El primero, que por cierto realmente no se llama Pico 6, ese fue solo el nombre que yo le di, es un mod pequeño en donde vemos una especie de what if, en donde Pico y Boyfriend están corruptos, pero Boyfriend logra zafarse un poco y logra liberar a su amigo, siendo la salvación de Pico y Boyfriend. Y Another Story, un mod parecido al original, pero que en esta vez vemos una historia en donde los corruptos son más aterradores y monstruosos, muchas veces usando esto para partir a sus víctimas psicológicamente, siendo la corrupción más monstruosa. Es de decirles que después de hacer estos dos, Mr. K hizo otro Corruption, siendo este Corruption Dark Collision, un mod que es conocido como el mod que más reinicios ha tenido en la comunidad, teniendo como 9 reinicios, siendo todos diferentes mods, y todo para nada porque al final Mr. K terminó cancelando los 3 mods y se retiró de la comunidad. Un F por los 3 Corruption.
Corruption Plus, o como un chiste que hice en su video porque pensaba que se llamaba Corruption Warning. Un Corruption creado por Carlito049, en donde distintos personajes de distintos mocks existen dentro del universo de Corruption, y así como los demás en la historia original, serían consumidos por la corrupción, no sin antes que finalmente un Rockstar tenga que enfrentar la ira de la corrupción y el siguiente turno. El modo ha avanzado bien desde entonces. Este año Carlito está haciendo un remake completo de absolutamente todo el mod. Muy nice, supongo. Corruption Altered, un Corruption creado por Kevin DTM que es similar a Reimagine, con la diferencia de que Girlfriend no sería corrompida, dejando a Boyfriend como el único liberado, siendo una historia diferente. Una gran lástima que este mod fue cancelado por el Kevin y su continuación no llegó a ver la luz. Voy a matar a los que criticaban Altered por según no ser original. Los voy a encontrar, pendejo. Corruption Fighting Back, un mod creado por Sr. Goes que nos muestra un universo en donde la corrupción ganó y ya lo has hecho todo sin dejar ninguna esperanza. Pero en medio de las tinieblas, Pico de alguna manera logra zafarse de los controles de la corrupción, vislumbrando una luz en la oscuridad. Fighting Back cambió de dueño, siendo que Sr. West se lo pasó al Modder Kremlin. Modder que podrán fundarme por decir esto, pero después de hacer un triste intento de remake, terminó cancelando el mod. Afortunadamente, Sr. West dijo hace unos meses que le gustaría seguir con Fighting Back, por lo que aún hay una esperanza para este mod. Corruption Insanity, un mod creado por Siobo que nos muestra una versión de la corrupción más manipulativa, incapaz de enloquecer a sus víctimas por fuera y por dentro, mostrando la insanidad de la corrupción. Corruption Expanded, un mod creado por Anthony Bixting, en donde nos muestra una versión de la corrupción en donde todos los personajes de mods, principalmente los del periodo 2021 y 2022, son canon y existen en el universo de Corruption. Esto afectando la historia, ya que al existir estos personajes, ¿cómo sobrevivirían a la corrupción? Siendo la expansión de la corrupción. Insanity Expanded siendo probablemente dos de los mods con más calidad y más reconocidos de Corruption, y que actualmente siguen vivos y han progresado bien, así que ya. Corruption Meltdown, un Corruption creado por Ash Funky y que actualmente está muy olvidado, siendo un universo en donde la corrupción sería creada por unos científicos que buscaban la cura de una enfermedad, y el primer infectado sería Pico, siendo otra historia alternativa, supongo. Y aunque ustedes no lo crean, durante estos meses, este mod sacó un contenido nuevo, aunque desconozco si Ash Funky continuará con él. Espero que sí. Distintos mods Corruption cortos que hablé, siendo estos Corruption Battle, Dark Redemption y Corruption Nightmare, siendo 3 mods de una canción que hice para una prueba de serie en la que hablaría de 3 Corruptions cortos en un solo video, en donde veríamos un final diferente. Me acuerdo de eso, fue curioso, debería retomar esa idea. Corruption Hellbeast Fallen Angels, un mod creado por el funado Nadia Hugo que se convirtió en uno de los Corruptions más populares y resaltantes, siendo este un mod en el que la corrupción era liberada en el infierno del mod de Hellbeast, provocando que todas las almas en pena que habitaban esa dimensión de FNF tuvieran que enfrentar la corrupción y los ángeles caídos. Y queda además decir que cuando funaron a Nadia Hugo, el mod fue cancelado lamentablemente. Corruption Eclipse, un mod creado por Mr. Meatball que nos muestra una versión de la corrupción creada por la luna, en donde independientemente de la relación que tengan, veríamos el eclipse antes de la noche. Mr. Meatball abandonó el proyecto, pero afortunadamente se lo dio a la Modder Star, que creo que se lo dio a otro modder llamado Tiki NM, y creo que así quedó. En realidad yo estoy, o estaba, en el equipo de nuevo Corruption Eclipse. Al final no hice nada, aparte de una canción de Boyfriend vs. Kid que me pillaron XD. Corruption Rewired, un mod creado por Spingo y siendo de los más antiguos, que nos muestra un universo en donde la corrupción es más tétrica, ya que está capaz de mutar y cambiar el cuerpo de sus víctimas para hacerlas más poderosas a cambio de provocarles un eterno sufrimiento, siendo una historia más aterradora. Hablar de lo que pasó con Rewired es un despelote, pero básicamente lo reiniciaron como 7 veces, nunca terminaron ningún reinicio, se quedó en un reinicio que no llevó a ningún lado y actualmente está muerto XD. Empezando con los de este año 2024, Witty The Inevitable Fate, un mod creado por Rest Hedgehog que nos cuenta una historia protagonizada por Witty, en donde este se enfrentaría contra la corrupción en 2 líneas distintas. La primera solo contra Boyfriend, y la segunda contra Boyfriend y Girlfriend. En la primera sacrificándose para detener la detonación de la bomba, la segunda sucumbiendo al inevitable Fate. Probablemente este siendo el mejor Corruption Witty que existe. Actualmente ya fue terminado, aunque parece que Rex quiere hacer lo mismo con Hex. Corruption Rebirth, un mod creado por Evil que trata de Tab enfrentándose contra la Popstar de Mommy, este siendo finalmente corrompido con ayuda de todos los demás corruptos, pero al lugar llegando a Gotti a ayudarlo, logrando un resurgimiento de la corrupción. Lamentablemente este mod fue cancelado, por lo que no llegó a ningún lado. Un F por Rebirth. Corruption Endlight, un mod creado por Euroneville que nos muestra una corrupción en donde puede haber un final de la luz. Pico, Tagma y Darnay logrando detener a sus corruptos oponentes. Bueno, este último no tanto. Sin embargo, Endlight también fue cancelado lamentablemente. Un F por Endlight.
Corruption Apocalypse, un mod creado por Quest, siendo un universo en donde la corrupción es más mortífera que la original. Fue capaz de corromper a casi todo el mundo en tan solo unas horas, siendo casi imposible sobrevivir al apocalipsis de la corrupción. Griffin escapando y dejando a Pico contra la corrupta de Girlfriend, que también Apocalypse fue cancelado. Ya sé, acostúmbrense a ese sentimiento. Los Corruption no duran mucho, la verdad. Un F por Apocalypse. Corruption Tagman The Last Stand, un mod creado por MK, y nos da la pregunta de qué pasaría si Tagman estuviera en el Corruption original, una historia protagonizada por la militancia, en donde tanto Tagman como Steve tendrían que enfrentar la resistencia de los Tagmans. Y no fue cancelado, aleluya. De hecho, de los pocos que fue técnicamente terminado, así que a huevo. También está Corruption Beyond the Wild, un mod que nos cuenta una historia parecida pero a la vez distinta, con ciertos cambios como que Spirit puede tener un final feliz, siendo una corrupción diferente, y que fue cancelado. Corruption B-Sides Last Hope, una corrupción de las muchas que inspiró el Corruption B-Sides original, que nos mostraría la corrupción más difícil, pero en otra perspectiva. O últimamente, el último mod del que he hablado, Corruption Contamina, un universo contaminado en donde Spirit habría sido el creador de la corrupción, corrompiendo a Daedalus y dejando a todos los supervivientes intentando sobrevivir a la contaminación de la corrupción. O casi de último, pero no menos importante, Corruption Perturbation, siendo una historia interesante de cuando hice un mod Corruption, un universo donde Monster liberaría la corrupción en la Web 2 en vez de la 5, provocando que ésta saliera de control, y siendo una historia perturbadora. O también el que lo empezó todo, Corruption Reimagined, un universo en donde de cierta forma como un What If, Pico lograría corromper a Boyfriend y Girlfriend en la Web 1, provocando que esto a su vez desatara una gran cantidad de eventos que cambiarían por completo la historia original, siendo realmente una historia alternativa. Y muchos más. Creo que sin duda ver el mundo de todos los fanmods de Corruption es algo muy genial. Universos distintos, con ideas muy originales, hechos por personas con tanta creatividad y con tantas personas tan talentosas que dibujan, animan y componen solo por el gran cariño que le tienen a Corruption, para así darle vida a estos universos. Principalmente el 2022 fue el año peak de los mods Corruption, pero eso no quita que igual en 2023 y hasta 2024 siguieran saliendo muchos otros mods y algunos de ellos continuando una nueva historia. Y creo no equivocarme al decir que los universos de Corruption y en general Corruption formaron una gran comunidad y formaron un legado. Realmente después de ver todo esto, creo que uno queda en cuenta de todo lo que ha representado Corruption para muchos y para esta comunidad. El ver como un mod de Friday Night Funkin' que empezó de forma tan curiosa ha llegado hasta el día de hoy, logrando cautivar a tantas personas con una historia que ha venido en constante evolución. El como un mod de FNF ha llegado a ser tan grande al punto de ser más que un mod, más bien como una serie o algo así. Siendo que ya 3 años después de empezar su desarrollo, este mod sigue en producción. La verdad es que no tengo palabras como para poder describir todo lo que significa Corruption. La cantidad de momentos geniales que hemos pasado con este, como la sorpresa de ver cómo sería la siguiente semana de Corruption, o la emoción al ver el día final de cada uno, ya sea mostrándonos un desenlace depresivo o uno esperanzador. Es curioso, pero que una obra puede expresar tantas emociones de maneras tan increíbles es realmente de admirar. Como dije, no hay palabras para describir Corruption, simplemente un mod que nos ha acompañado desde los inicios de esta comunidad, una historia que ha sido capaz de mostrarnos el inicio de la oscuridad, o en otro caso, una última descorrupción. Sin duda que Corruption ha sido algo muy importante para mí, la gran cantidad de buenos momentos que pasé gracias a este, las personas que conocí, o las historias que pude contar. Esas cosas son recuerdos que jamás voy a olvidar. Y aunque es triste que en algún punto todo finalmente vaya a terminar, creo que eso no quitará la gran cantidad de vivencias y cariño que muchos le tenemos a este mod. Creo que desde Changosa Company les puedo decir sin lugar a dudas que Corruption es, al menos en mi opinión, el mejor mod de FNF. Corruption es el mod que corrompió a su juego. Y este sería el video. Bueno,
con que así terminaría todo. La verdad es que no sé cómo agradecerles por todo. Desde ese pacífico día en el que se olvidó hablando de la Imagine, hasta todo lo que ha pasado hasta la actualidad. La verdad es que nunca hubiera pensado que el canal crecería tanto en tan poco tiempo. Que sí, 2 años, pero hey, considerando que los 2 años pasados antes de este, literalmente solo conseguí como 174 subs, pues no está mal a mi parecer. Y de verdad, no saben cuánto apoyo les agradezco por los 10.000 subs. El gran apoyo que le han dado a la empresa durante este tiempo es genial. Por eso quise hacer un video que estuviera al nivel de lo que les debo. Que sí, este video fue muy trabajoso. Diría que es el video más desarrollado que he hecho junto a la última parte de la Imagine. Tanto fue así que tuve que hacerlo en 2 proyectos diferentes, porque ya me iba a 5 FPS, nunca he dicho eso antes. Pero a pesar de todo el trabajo, me encantó demasiado hacer este video. Una última vez en la que recapituláramos qué fue FNF Corruption. Y espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Pero antes de acabar con el video, quería decirles algunas palabras relacionadas a todo lo que ha pasado este año y por haber llegado a los 10.000. Ada pinche tipo Cliao ya empezó a dar anuncios de su vida. Bueno, mejor yo ya me voy. Voy a decirles unas palabras motivacionales de agradecimiento a ustedes y les va a gustar. Bueno gente, no sé qué decirles. La verdad es que ha sido una gran trayectoria desde todo este tiempo. Desde 2022 que empecé a crecer con Corruption. La verdad que no creí que pudiéramos llegar tan lejos. Ver como primero fueron 500 subs, después 1000, después 5000 y ahora este año 10.000. No tengo palabras para agradecerles por todo el apoyo que me han dado, que para ser sinceros, obviamente, no son 10.000 personas fijas que están atentos al canal, pero sí que un gran porcentaje de esas están acá desde hace mucho tiempo. Y pues nada, la verdad que me ha hecho muy feliz poder, digamos, narrar todas estas historias de cosas que me gustan, y a su vez que a otra persona le guste verlas. La verdad, les agradezco mucho por los 10.000. Parece que fue ayer cuando todavía tenía 174. No sé si exagero mucho, pero siento que yo he crecido con el canal, y por ende con varios de ustedes. Así que pues nada, saben, no sé qué decir. Changusa Company se los agradece formalmente y esperamos poder seguir entreteniéndolos y que nos sigan sintonizando para la posteridad. La compañía y su CEO les manda un formal saludo. Gracias gente. Por otra parte, esperemos que a pesar de todo, Corruption sigue yendo por buen camino, y a pesar de estar en algo de decadencia, creo que este mod todavía tiene mucho que dar, siendo que Corruption todavía nos puede contar una historia completa. Y el dibujo de este video es de... Bueno, en esta parte quiero mandarles un gran saludo y agradecimiento a Evil Super Papu de Idak y Naomi basada a Mega Crack, ya que Evil me ayudó con la animación del inicio y Naomi con la que usé en otras partes del video, por lo que nada, les agradezco demasiado. Evil, gracias. Naomi, un saludo. Me ayudaron mucho y les quedó super gok. Ya saben que pueden suscribirse a sus canales que están en la descripción. Los saludos de este video son para... Los saludos de este video son para todas las personas que me han visto durante todo este tiempo. La verdad, no suelo decirlo a menudo, pero aprecio mucho que decidan sintonizarnos acá en la empresa. Les agradezco a todos por todo el apoyo. Ya saben que a pesar de que a veces se me olvida, siempre estoy muy pendiente de los comentarios y demás cositas, por lo que de verdad les agradezco mucho. Siendo sincero, me sigue siendo sorprendente ver cómo ha avanzado Corruption. ¿Quién diría que una serie random de hace 3 años, a día de hoy llegaré tan lejos? Y por más palabras melodramáticas que use, nunca tendré palabras para decir lo que significa y significó Corruption para mí. Simplemente una historia a la que le tengo mucho aprecio. Y aunque el año que viene ya no subiré mucho Corruption, eso no quitará todos los recuerdos que tuvimos con este mod, e incluso los que seguirán. Saben, dicen que el final de una historia siempre es el comienzo de otra, por lo que creo que podríamos decir que este será el inicio del final. Y sin más que decir, yo soy Changuito o Changuito Gamer, gracias por los 10.000 subs y nos vemos en otra ocasión. Chao. Muy nice.